Mentiras, podemos ir hablando entre nosotros, así bien bacano, mientras termina de llegar la gente antes de empezar con el tema en sí. Qué bueno este tipo de espacios en los que nos desenvolvemos hablando un poco de Flutter, que no todo sea como el desarrollo, sino entender un poco también el ambiente social que hay en Flutter a nivel del mundo, ¿cierto? Porque muchas veces nos enfocamos en que este es mi lenguaje y solo lo ejecuto, pero no entendemos qué pasa a nivel de el mundo de desarrolladores, la industria con Flutter, cómo está Flutter en el mundo. Eh, de pronto también esto ayudarnos a entender un poco cómo es que Flutter nos trajo aquí y por qué fue Flutter esa elección a la que hoy en día le estamos defendiendo y estamos pues apoyando de tal manera, ¿cierto? Entonces, qué rico que se generen este tipo de espacios. Entonces, demos inicio con esta introducción que nos dio Dolph. Entonces, Jimena, bien fuera. Bueno, bienvenidos. Les damos la bienvenida a todos los queridísimos miembros de la comunidad de Aleteo. La verdad es un verdadero placer para nosotros darles la bienvenida a esta emocionante charla donde exploraremos juntos ideas innovadoras, compartiremos experiencias inspiradoras y además nos sumergiremos en el vibrante mundo de Flutter. Bueno, en Aleteo celebramos la diversidad, la creatividad, el espíritu colaborativo y esperamos que cada uno de ustedes pueda aportar una perspectiva única y valiosa a nuestra comunidad. Y bueno, los animamos a participar activamente, a hacer preguntas, compartir sus reflexiones y también los animamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como @somosaleteo. Listo. No, Jimé, muchas gracias. Aquí Albert ya nos está compartiendo en el chat, @somosaleteo, para que nos sigan en redes sociales, en YouTube, Instagram. Bueno, la sesión del día de hoy les contamos que generalmente nosotros desde Somos Aleteos hacemos una charla semanal. En este momento estábamos generando toda una charla sobre patrones de diseño para que, si quieren, pueden empezar a vérsela. Ahí empezamos a hablar de todos los patrones. Y en este momento, la sesión que vamos a hablar el día de hoy va a ser sobre Flutter. Como ya Dolph y Jimena han estado diciendo, vamos a hablar sobre todo lo que ha venido pasando acerca de Flutter, cómo lo vemos en el futuro nosotros, cómo se ve en el futuro Flutter como tal, qué herramientas está adoptando para que no se quede atrás y antes avance un poco más. Entonces, la dinámica de esta sesión va a ser la siguiente. Nosotros tenemos ya preparados una serie de preguntas en las cuales vamos a hacerlas y cualquier persona que esté dentro de la reunión puede levantar la mano. Entonces, con esta dinámica clara, con lo que vamos a hacer, empecemos con la primera pregunta. La primera pregunta dice así: ¿cuál ha sido la trayectoria de Flutter desde su lanzamiento hasta hoy? ¿Y cómo ha impactado su adopción en la industria del desarrollo de aplicaciones? Mientras van pensando, la vuelvo a decir: ¿cuál ha sido la trayectoria de Flutter desde su lanzamiento hasta hoy? ¿Y cómo ha impactado su adopción en la industria del desarrollo de aplicaciones? Bueno, empecemos con Albert, que levantó la mano. Bien pueda, Albert, nos puedes contar. Listo, gracias. Ahí para poner el ejemplo entonces en la dinámica, ¿cierto? Bueno, nosotros, yo me hice un pastelito de las preguntas porque a veces hablo demasiado, ¿cierto? Para no irme muy por todos los lados. Básicamente no podemos hablar de Flutter, ¿cierto? Sin hablar de Dart. Entonces voy a combinar las dos, o generalmente, o quiero dar ese ejemplo de que combinemos las dos cosas como a la misma par, ¿cierto? Dart y Flutter, hablemoslo como uno solo y no de pronto por partes separadas. Entonces el timeline que yo preparé fue el siguiente. Tenemos un lanzamiento de Dart por allá por el año 2011, ¿cierto? Ya hace un tiempito. La idea o la necesidad con la que surge Dart era para que tener un lenguaje de programación optimizado que pudiera complementar a JavaScript, ¿cierto? A lo largo del tiempo se vio que JavaScript empezó a implementar clases y pues se puso más potente, y para no generar una guerra de lenguajes de programación
en los navegadores, ya habíamos salido una guerra de navegadores con Chrome, con Internet Explorer y eso, pues Google no le dio tanta fuerza como tal a Dart. Y unos añitos después, en el 2015, se anunció Flutter. Entonces ya le encontró un target o un nicho de qué hacer con ese lenguaje de programación. Tuvimos la beta de Flutter por allá en el 2017 y el lanzamiento de Flutter oficial en el 2018 en su versión estable, en la 1.0. Luego, en el 2019 tuvimos una integración significativa con Dart.5 y se presenta ese soporte para llamadas hacia código nativo. Entonces, ahí se extendió el lenguaje de Dart. Lo veo como una dupla muy chévere porque desde ese punto de vista, cada vez que los desarrolladores de Flutter han tenido necesidades particulares con el lenguaje, pues se hablan con el equipo de Dart y Dart les ayuda a implementar esa característica. De las más importantes para mí, en el 2020, cuando se introdujo Null Safety, una de las características que más me gusta, que ha sido muy difícil de implementar, digamos, para los desarrolladores que vienen ya de una expertise o de una experiencia bastante grande, digamos, porque están muy amarrados con esta característica de que un parámetro pueda ser nulo, ¿cierto? O sea, prácticamente que uno sale de la universidad o sale del técnico y le han enseñado mucho ese manejo de errores con la nulabilidad de los parámetros, entonces llevarlos hacia el mundo del null safety ha sido un reto importante, sí, pero para mí ese 2020 fue chévere en eso. Hubo muchas migraciones, ya teníamos aplicaciones montadas, ¿cierto? Entonces tocaba pasarse a null safety. Habían muchas cosas en la herramienta automática, nos hacía, otras que sí teníamos que hacer manualmente, y se midió la calidad y sirvió de termómetro para muchos proyectos. Sí, en lo que cuando era muy difícil de migrar a null safety, algo estaba un poquito mal ahí, ¿cierto? Luego tenemos Flutter 2 en el 2021, que ya generaba un soporte completo a null safety, ¿cierto? En el 2020 se introdujo la característica, pero en el 2021 ya se adopta completamente. En el 2022, pues, crece nuestro bebé otra vez hacia Flutter 3, que actualmente lo tenemos, ¿sí? Y del 2021 hacia acá, hay que resaltar, hemos tenido una expansión a nivel de empresas y a nivel corporativo en cuanto a la adopción de Flutter como tal. Hoy en día ya podemos decir, por ejemplo, a nivel finanzas, a nivel automotriz y pues con la adopción también de nuevas plataformas como lo que es Windows, pero creo que eso hablaremos más adelante, Windows, macOS, Linux, Internet de las cosas, pues Flutter empieza a convertirse todavía más relevante. Entonces, esa sería como la línea de tiempo que yo pondría ahí. No sé si se me escapó algo. Es muy interesante lo que decías, Albert, y precisamente pues yo que también llevo pues mucho tiempo en Flutter, me tocó esa conversión de la versión 1 a la versión 2 y ese desbarate que incluso me pasó en esa época que yo tenía una primera aplicación, he hecho una versión trabajando como freelance y cuando tuvimos esa migración, que ya había que empezar a aplicarle otras cosas, cambiaron un montón de componentes, me tocó volver a hacer la aplicación de las malas prácticas que llevaba yo en esa época. O sea, literal, hacer una migración era imposible, hacerla en ese momento. Me tocó rehacer una aplicación desde cero, pero es precisamente eso de esa transformación, de ver este niño convertirse en hombre, que es Flutter. Fue muy interesante, fue algo bastante retador y creo que eso ha definido precisamente lo que significa Flutter hoy, no solo para nosotros, sino para el mundo entero. Algo que cabe destacar ahora que Dolma menciona, y es, se tenía mucho miedo con estas grandes actualizaciones porque lamentablemente Google había dado un mal ejemplo con Angular. Entonces, cuando Angular parte de una versión crítica a la otra y ya habían muchísimas aplicaciones, resulta que él dejó de dar soporte hacia atrás, pero eso no ocurrió con Flutter. Entonces ya ahí habían aprendido. Entonces,
pues en este caso Adolf nos cuenta que él rehizo la aplicación, pero no fue porque el código se rompiera como tal, sino pues porque obviamente se dio cuenta que había unas cositas o había oportunidades de mejora. Y sí, concuerdo con él bastante. Perfecto. Bueno, ya tenemos nuestra primera apreciación. Muchas gracias a Adolf y a Albert por darnos sus experiencias. Entonces, ya puedes continuar, Jimé. Bueno, ya hemos visto cómo Flutter ha transformado el desarrollo de aplicaciones multiplataforma, ¿no? Sin embargo, con la reciente expansión de Flutter para cubrir no solo el desarrollo móvil, sino también el web y el de escritorio, ¿cómo ven su posición competitiva frente a otros frameworks como React Native o Electron? Bueno, yo podría empezar de pronto con esta respuesta y ya ustedes me van complementando un poco. A ver, es cierto, precisamente Flutter se ha ido expandiendo muchísimo y precisamente ha entrado en este tema de una competitividad con otros frameworks, como precisamente lo decía Jime, React Native, Electron, incluso pues hoy en día el que se menciona tanto, Kotlin, ¿cierto? Entonces, pero hemos visto precisamente esa transformación, como decíamos con la primera pregunta. Flutter ha venido escalando de tal manera que llegó un punto en el que, claro, inicialmente era pues Flutter estaba todavía muy buñuelo, por así decirlo, valgas en otros países, por decirlo así, estaba todavía que le faltaba mucho afinarse. Para poder alcanzar el nivel que tenía ya otras competencias que ya llevan muchos años en esto. Pero gracias a la comunidad, al trabajo que se ha venido dando desde varias empresas, desde comunidades como la que tenemos en Somos Aleteo, es que Flutter ha ido creciendo de tal manera que yo creo que hoy en día podríamos considerar a Flutter como uno de los mejores frameworks para la realización de aplicaciones multiplataformas, ¿cierto? Tanto así que muchas empresas, muchas compañías, muchos proyectos están migrando a Flutter precisamente por la facilidad y la eficiencia que promete Flutter en la creación de sus aplicaciones. Entonces creo que todavía tendrían que escalar muchas de estas aplicaciones, de estos frameworks que se vienen construyendo para competir con él, todavía tendrían que escalar mucho para llegar al nivel que tiene Flutter, además de que tenemos a Flutter precisamente no con una expansión fija, sino que sigue en crecimiento y de manera exponencial, ¿cierto? Que si no es la empresa de Google, son las mismas comunidades, son las mismas personas que van a hacer crecer más a Flutter al ser precisamente un framework de código abierto, ¿cierto? Entonces, yo creo que esa expansión va a seguir en crecimiento y la competición como de otros frameworks que habían se ha quedado un poco más abajo y las que van naciendo todavía tendrían que escalar mucho para de pronto alcanzar el nivel que tiene Flutter en este momento. No sé de pronto qué opinión tengan los demás. Bien, mientras se animan a opinar, me gustaría también destacar que, pues obviamente Flutter, o sea, Flutter tiene tres características muy interesantes frente a la competencia. Sí, primero, pues que compila en código nativo, ¿sí o no? Entonces, eso hace que su rendimiento sea mejor. Flutter realmente tiene una base de código reutilizable. Y ahí, por seguir el rifirrafe a Adolf con respecto a lo de Kotlin, pues Kotlin multiplataforma, aunque sí nos provee un código base en este momento, pues todavía le falta madurar bastante para llegar a la altura en la que estamos con Flutter. Y pues el rendimiento y la forma de desarrollar, digamos, la facilidad que se da con el Code Reload y con todas estas herramientas que nos provee la comunidad, pues permite que Flutter también sea un framework bastante escalable desde que nació, ¿cierto? Yo creo que esa fue una de las características principales por las cuales lo adopté
en multiplataformas antes trabajaba con Ionic y me parece que no, pues, que Flutter tiene unas ventajas muy, o sea, muy grandes en ese sentido desde el punto de vista de desarrollo. Albert, qué pena acá entonces interrumpir, ya que estás hablando de eso. De hecho, esa es nuestra próxima pregunta. Entonces, ampliemos un poco más esa respuesta. Les voy a leer la pregunta y centrémonos en eso. Entonces ya vimos cómo Flutter se posiciona como un framework, como lo decía Adolf, como el mejor framework para crear aplicaciones multiplataforma. Ahora veámoslo, ¿por qué es así? ¿Por qué o cuáles son las ventajas que ofrece Flutter en específico como framework en términos de performance, que era lo que estaba hablando, por ejemplo, Albert, de escalabilidad y mantenibilidad de las aplicaciones? Hablemos de eso. ¿Por qué realmente Flutter prevalece por encima de los otros? ¿O qué lo hace tan bueno en cuanto al performance, en cuanto a crear aplicaciones que sean fácilmente escalables y mantenibles? Hablemos entonces un poco más de eso ya más de lleno. ¿Quién se anima a...? No sé si Julio por ahí que está, que llegó. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Bien, Julio, bien. Bien. Ahí entró quedando. Bueno, referente a la pregunta, bueno, me queda un poquito complicado el responderla en gran medida y se basa a que la experiencia que tengo con términos a tecnología multiplataforma ha sido muy poca, pues un poco de Ionic y pues mayormente Flutter. O sea, me basaría solamente pues a veces investigando y uno ver más que he visto por ahí, algunas pruebas que han hecho otros desarrolladores, y por lo que siempre he visto, siempre resaltan, o en aquel momento cuando Flutter, digamos, era de los que estaba creciendo, siempre resaltaban más el tema de que Flutter superaba en performance a nosotros, metiendo ahí pues a React Native, a Xamarin y demás. Ahora con Kotlin Multiplatform, pues sí he notado que hay cierta competencia o cierta riña mucho más enfocada en ese término de performance. Y por lo que he visto, no lo he probado, pero por lo que he visto siempre es comparable. Y resaltan siempre que Kotlin Kotlin Multiplatform, hacer Kotlin, siempre en Android tiene ese mayor performance. Pero yéndonos a una plataforma como iOS, como Mac, siempre está la diferencia entre performance de Flutter y Kotlin es muy poca. Entonces, hasta ahora pues ese es el contexto que tengo y pues lo que, digamos, puedo aportar a la pregunta. Sí, no, que es que, a ver, yo creo que precisamente, pues ya que metieron a Kotlin, no fui yo. Creo que es la necesidad de competencia, ¿cierto? Que vemos. O sea, por ejemplo, si una empresa saca un celular que tiene la mejor cámara, el mejor sistema operativo y todo eso, van a empezar a salir otras empresas ofreciendo lo mismo, sacando también. Y pues hombre, hay que analizar un poco de que estamos en un mundo competitivo en cuanto a la industria y que siempre van a salir más y más empresas tratando de realizar el mismo producto que ven que le está funcionando mejor a otros, ¿cierto? Es como hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos el dicho de cuando no sabemos algo, voy a consultar ¿dónde? En Google. Uno no dice voy a consultar en el buscador web, ¿cierto? Y que puede ser Bing, puede ser Yahoo, no, o sea, uno dice en Google, porque precisamente es como la empresa, no fue la primera, ojo, pero fue una de las más predominantes a nivel del mundo y que precisamente vemos un poco que eso está pasando con respecto a Flutter. Antes de Flutter habían varias que hacían desarrollo multiplataforma, ¿cierto?
pero llegó una empresa, o sea, una empresa por así decirlo, o sea, llegó esta competencia Flutter a realizarlo de una manera muy eficiente a comparación de cómo la manejaban los otros. Entonces ahora cuando pensamos en desarrollo multiplataforma, muchos ya estamos pensando en Flutter más que en otros frameworks, ¿cierto? Que son parte de la competencia. Entonces, no se me hace raro que empresas, pues, frameworks como Kotlin empiecen a resurgir de manera multiplataforma, pero siempre va a ser ese como de, bueno, es que lo estoy tratando de entrar en la competencia y claro, estoy más cerca a Android, que fue lo que me vio nacer, pero a ver qué tan bien estoy desarrollando con respecto a otras plataformas. Y recordemos que Flutter esto es algo que ha venido trabajando desde el inicio, ha venido desarrollándose, mejorándose, y veíamos que en un inicio era solo Android y iOS, pero luego empezaron a meter que web, luego empezaron que escritorio y todo eso. Entonces fijémonos cuánto trabajo tuvo que venir trabajando Flutter para dar el sello de así es como se realiza de la mejor manera, este es mi compilador. Entonces, claro, al ser un código abierto, sabemos cómo está trabajando por dentro Flutter. Claro, es muy fácil para mí, a esto lo están haciendo así, venga, yo lo cojo así. Entonces, a partir de aquí es, bueno, si tenemos que seguir creciendo exponencialmente, ¿quién lleva mejor esa línea de trabajo? ¿Cierto? Si la persona que dijo, ves que así es como vi que se hacía, entonces venga, empecémosle a trabajar por este lado, o esa investigación que va en constante crecimiento, ¿cierto? Entonces, yo por eso digo, otros frameworks todavía tienen que escalar un poco para llegar a un buen nivel, pero hombre, estamos en una época de transformación y precisamente lo decía un GD de no me acuerdo de dónde, creo que español, que decía que somos desarrolladores, ¿cierto? En general, más no como tal nos estamos casando con Flutter, somos personas que se transforman a medida que va evolucionando el mundo. ¿Por qué seguimos defendiendo Flutter y por qué estamos en este momento hablando de Flutter? Porque creemos en esta expansión y sabemos que a Flutter todavía se le puede sacar, pero muchísimo jugo, ¿cierto? Todavía no se han acabado las palmeras que dan cocos. Entonces hay que seguir comiendo coco y esperar a ver si en este terreno puede surgir una nueva planta que dé mejores frutos, pero creo que falta que esa cosecha crezca, Y también, siguiendo en la idea con lo que dice Dolph, o sea, siento que esa competencia es buena y creo que al final, o sea, ningún aprendizaje, digamos, es aislado por sí mismo. O sea, el futuro es incierto y todo lo que aprendamos aquí, pues se migrará a otra tecnología, pero, o sea, porque al final todo es así, todo se transforma. Entonces, al final nada, o sea, cualquier aprendizaje es bienvenido. Y como dice él también, o sea, siempre ser el pionero es difícil. Y por lo que he investigado, incluso los motores renderizados que utilizan, por ejemplo, el Kotlin Multiplatform, inicialmente nacieron para Flutter. Entonces, una competencia siento yo que más que quitarle, le pone a ambos para que se sigan afinando y a la vez se sigan mejorando. Y para el gusto de los sabores, o sea, no siempre, y también he notado eso, hay muchas empresas que su core nació en Android, por ejemplo. Hay un caso particular y se me viene a la mente, no sé si han escuchado de Bolsillo, una empresa colombiana que se encarga de gestionar las cuentas, cobro y demás de las tiendas pequeñas. Esa empresa nació con un core en Android como tal. O sea, todo fue en Android, nada de iOS, sino puramente Android. Y yo comentaba con uno de esos desarrolladores que trabaja ahí, me decía, o sea, Kotlin multiplataforma para nosotros fue un milagro porque ya con ese mismo código pudieron migrar rápidamente a un desarrollo en iOS. Entonces vemos que cada empresa tiene su caso de uso particular, cada empresa tiene su mercado particular y estas herramientas lo que nos dan son las opciones de ver otras oportunidades. Entonces sí, es una competencia muy, muy buena, me parece a mí. Bueno, muy interesantes todos sus aportes. Hemos podido identificar por qué Flutter tiene una ventaja competitiva todavía en el mercado y las expectativas que tenemos con respecto al framework. Entonces, con respecto a esto, ¿cómo es que ha respondido la comunidad de desarrolladores a Flutter?
¿Ustedes creen que hay suficientes recursos como bibliotecas, herramientas de soporte que estén disponibles para desarrolladores que estén empezando con Flutter? Nos gustaría escucharlos. Bueno, voy a atreverme a empezar porque aquí va a salir una pequeña polémica, ¿cierto? Y realmente yo creo que recursos en este momento hay bastantes. Tanto librerías y herramientas de soporte, digamos, hay las suficientes. Como el framework todavía está en crecimiento, como decía Dolph ahorita, todavía no se ha recogido toda la cosecha. Y pues el mundo multiplataformas es muy grande, pues para soluciones ya muy grandes y corporativas, pues obviamente todavía nos quedamos cortos con algunas herramientas. Pero digamos que para los que están empezando, yo diría que no solo hay muchas, sino a veces que hay demasiadas. Entonces, ve uno, por ejemplo, a los desarrolladores nuevos que incursionan y pues toman de aquí, toman de allá cuánta librería, cuánto paquete, cuánta biblioteca tienen y pues puede ser contraproducente en la fase inicial, ¿cierto? Para ellos. La comunidad ha crecido bastante, o sea, nada más aquí, por ejemplo, nosotros haciendo parte y aportando este granito de arena el día de hoy a cómo crece la comunidad y la comunidad es muy activa y somos muy dados a colaborar, ¿cierto? Adicionalmente a eso, pues, ya lo mencionaban los compañeros ahorita, Flutter es open source, sabemos cómo funciona y podemos no solo ser partícipes de consumirlo, sino ser partícipes también de su evolución. Entonces, en algunos videos que tenemos también hay unas charlas magistrales sobre, por ejemplo, cómo hacer tu propio paquete y ve uno la facilidad de cómo puedes colaborar e implementar una solución que puede ser utilizada por muchos otros desarrolladores, que no necesitas ser el increíble experto para generar una solución particular, ¿cierto? Y que tal vez esta solución particular le sirve a los demás. Entonces, a mí me parece, en lo personal, que aunque haya falta algunos, pero pues obviamente eso es por la madurez que está tomando ahorita el framework, hay suficiente. O sea, yo diría que sí hay suficientes recursos, hay bastantes herramientas, bibliotecas, y pues prácticamente por eso nos pusimos nosotros también en la tarea aquí en Somos Aleteo, de traernos también todo ese material y toda esa cultura que hay en otros idiomas para que las personas de habla hispana pues también puedan acceder rápidamente a este conocimiento. Tanto es así que, por ejemplo, ahorita la página de desarrollo en Flutter, bueno, no fuimos nosotros directamente, pero ya está traducida al español, entonces ustedes pueden entrar y completamente le encuentran el Flutter en español también. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, pues a mí me parece que la comunidad ha respondido muy positivamente y tenemos recursos a granel para utilizar. Igual a mí me gustaría comentar, a ver, si bien hay comunidades grandes y todo eso, o sea, la invitación precisamente es a que sigamos haciendo, pues, como crecer, ¿cierto? Porque es que es muy importante eso, o sea, cuando las cosas mueren, cuando se olvidan, como dice el dicho por ahí, ¿cierto? Entonces, claro, que es que está resurgiendo otra cosa y, claro, el montón de clickbait, el montón de cosas que se van generando en la web, como es de grande, te hacen irte hacia otro lado, van olvidando pues este lindo framework. Claro, cuando ya no hay personas dentro de un framework, el framework muere, ¿cierto? Se olvida por completo. Entonces, en este momento, las ofertas con respecto a Flutter, incluso dentro de nuestra empresa de Pragma y muchas otras, está flor de piel, o sea, se necesita Flutter hoy en día para mucho. Entonces, yo creo que ojalá nos estén viendo personas de otras comunidades, de otros lenguajes, o personas que apenas están pensando en si aprender Flutter, lo recomendamos. Aparte de que es muy rico, muy lindo trabajar con él, es hacer crecer una comunidad para que se siga construyendo y precisamente esa expansión que decíamos de manera exponencial no empiece a caer de manera cuadrática. Entonces,
que tengamos pues como muy en cuenta eso, de que la comunidad que ya ahora ha respondido bastante bien, pero podemos hacer que la comunidad sea incluso más grande para que sigan creciendo los recursos, bibliotecas y herramientas, como previamente Albert decía, que venimos construyendo también dentro de esta comunidad. Gracias. Bueno, sigamos por esa trayectoria. Hablemos entonces ahora. Hay muchos desarrolladores, ¿cierto? Hay desarrolladores que ya llevan años en otra tecnología o incluso van a empezar, como decía Albert, cuando hablaba de los paquetes. Veámoslo entonces, ¿cómo funciona Flutter en cuanto a una trayectoria profesional viable? ¿Cómo, desde una perspectiva de, bueno, voy a invertir en mi aprendizaje con respecto a Flutter, ¿qué puedo yo esperar de Flutter a largo plazo o a mediano plazo, digámoslo? ¿Qué promete para los desarrolladores profesionalmente Flutter en los próximos años? ¿Ustedes qué dirían? A mí me gustaría, por ejemplo, escuchar personas diferentes. Yo creo que ya hemos hablado mucho nosotros aquí. No sé si de pronto algunas de las personas que están por ahí quieren levantar la mano y de pronto hablar un poco, o que el mismo John y la misma Jimena de pronto interactúen un poco con la respuesta. No sé de pronto, Jimena o John, ¿qué opinan de eso? Ustedes que precisamente son de los que vemos aquí con la cámara, de los que llevan menos tiempo en Flutter y han venido aprendiéndolo durante los últimos años, ¿cómo lo han visto ustedes desde esa perspectiva del aprendizaje? ¿Consideran que fue importante aprender Flutter en este trayecto? ¿Cómo les está yendo en el tema de lo profesional y cómo lo ven a futuro? Yo creo que tener su visión, que son personas que apenas están en esta perspectiva del aprendizaje, nos da una idea de pronto a Albert y a mí de cómo continuarlo. Claro que sí. Listo, Dol. Bueno, voy a hablar desde mi perspectiva. Yo empecé a saber de Flutter cuando estaba estudiando, cuando estaba haciendo la tecnología. Lo empecé a ver no porque me hablaran de ello en la universidad, porque no lo hablaban. De hecho, creo que no lo hablan, por lo menos en la que yo me gradué. Pero yo aparte seguía comunidades. Por ejemplo, seguía la comunidad de Pragma, porque quería aprender sobre desarrollo. Y de hecho, en alguna parte vi alguna publicación de Pragma, incluso en Instagram, en la cual decía de 0 a 100 o de 0 a Play Store con Flutter. Y yo, ¿qué es eso? De hecho, era una charla, un taller práctico que lo iba a dar Albert. Entonces yo lo que hice fue inscribirme y ahí empezó todo mi trayecto con Flutter. Es que cabe aclarar que pues de los que vemos aquí, sí, Albert ha sido un motivante en ese tema del aprendizaje. Yo creo que nadie le ha apostado más a Flutter en la vida que Albert. Total. Y que claro, pues estamos hablando con la persona que enamora a cualquiera de Flutter, ¿cierto? Sí, entonces, sí. eso también es importante saber de que, claro, pues hombre, Albert le habla a uno de Flutter y uno, no, es que por ahí es. Total, sí, no, y de hecho mi experiencia fue muy enriquecedora porque justo Albert fue la persona que me acogió cuando yo empecé prácticas en Pragma. O sea, yo me visualicé y dije, me gusta Flutter, voy a aprender Flutter por mi cuenta y voy a tratar de ingresar a Pragma. Así fue, y desde que empecé fue con Flutter, de hecho en mis prácticas. Y profesionalmente yo dije, me quiero dedicar a Flutter. ¿Qué pasa? Que, como ustedes decían, hay una competencia sana y siempre es como buscando lo mejor, tanto para el consumidor como para los desarrolladores. Entonces, claro que ahí viene un montón de más aprendizaje que netamente Flutter. De hecho, era una de las cosas que hablábamos en las charlas que nos daba, por ejemplo, Albert, y es que Flutter es un mundo inmenso. Tú puedes crear una pantalla fácil y rápido que sea funcional y que se vea bonita, sí. Pero cuando entras a una empresa, cuando entras con un cliente, te das cuenta que no simplemente tienes que saber hacer una pantalla
o no solamente que se vea bonita. Tienes que saber de un montón de cosas. Entonces la curva de aprendizaje, mientras más aprendes, más va creciendo. Entonces, ¿cómo veo yo con respecto, ya para centrarme un poco más en la pregunta, cómo veo yo esa perspectiva de aprendizaje? Yo digo que en mi caso, al empezar a aprender Flutter, me llevó a tener que conocer otras cosas, no necesariamente otras tecnologías, por ejemplo, como las que hablábamos, que son la competencia sana directa, sino más como transversales o de uso diario en los clientes. Entonces, ¿yo cómo lo veo? Realmente Flutter es una base de la cual se puede apalancar para crear algo muy grande, porque de hecho, como están hablando ahorita, de las grandes empresas que se han estado migrando a Flutter, de hecho, por ejemplo, ahora Google Earth, que está basada en Flutter, Alibaba, que es una cosa inmensa. Entonces, todas, por ejemplo, Toyota, que no sé si sabían, acá pues les dejo algo para que sepan, todos los Toyotas, el dato sí se los quedo viendo exactamente el año, pero es 2020 o 2022. Pero todos los paneles de Toyotas a partir de ese año están hechos por Flutter. O sea, todo su sistema está creado en Flutter. Entonces, ¿cómo será de importante en la industria? ¿Cómo será de prometedora en los próximos años que, por ejemplo, Toyota o Google han apostado por esta tecnología? De hecho, pues que Flutter es de Google, pero le sigue apostando y sigue poniendo sus productos como Google Pay con un código netamente en Flutter. Entonces, para mí, si es prometedora, tienes toda la trayectoria profesional que quieras, porque puedes llegar hasta cargos muy altos si es lo que quieres, apalancado de Flutter. Entonces, esa sería mi respuesta. Excelente, yo creo que eso da una visión. Antes de escuchar a Albert, que me gustaría que Albert también diera sus palabras al respecto, de que precisamente se viene en la construcción de Flutter, en aplicaciones en Flutter, para muchas empresas, para páginas muy importantes y con seguridad muy determinante, que precisamente hace ver que son muy pocas a comparación de todo lo que se ha logrado y lo que se podría lograr con Flutter. Entonces, si estamos viendo apenas el inicio, estamos viendo que pues hay frameworks que llevan 10, 15 años a comparación de Flutter, ¿cierto? Flutter tiene todavía un crecimiento todavía bastante, ¿cierto? Tanto en el campo laboral como dentro del mismo framework, ¿cierto? Nos soñamos, ojalá un día, que los sistemas embebidos de Flutter puedan correr motores voladores, no sé. Yo sé que Albert tiene sus más chocolocuras, así que, Albert, cuéntanos un poco entonces de, como líder que has sido tanto de Somos Aleteo como de en su momento, como líder en Pragma, de muchos pragmáticos que estaban aprendiendo y creyendo en Flutter. ¿Cómo lo ves tú con respecto a la trayectoria profesional? Bueno, respecto a la trayectoria profesional, pues tú creo que lo resumiste muy bien. Yo me siento muy orgulloso de todos los que han compartido conmigo ese camino de aprendizaje y que siguen todavía compartiendo conmigo, en tu caso, con Julio, con Jimena, con John Harold y pues con todos los que están participando no solo los viernes en estas charlas, sino pues permanentemente en la comunidad. Pues yo me siento muy contento. Con respecto a la curva de aprendizaje, yo siempre lo he dicho y lo he comprobado, ¿cierto? Que es como logarítmica, o sea, no es lineal, no es que se va volviendo más difícil de a poquitos, no. Se va volviendo más difícil agigantadamente, precisamente por lo que decía John Harold ahorita, y justo lo que decías tú también, y es que con Flutter podemos dar soluciones, o sea, muchas soluciones, ¿cierto? Y como los invitaba al inicio de la charla, no solo a verlo como Flutter, sino a verlo como Flutter y Dart en equipo. Entonces, ahorita, por ejemplo, Dart también nos permite montar backend
no para todo el espectro de backend, pero nos permite montar cierto backend que igual nos ayuda a interactuar con las aplicaciones. Y eso, a su vez, hace que podamos todavía imaginar muchísimas más soluciones. Entonces, digamos que el obstáculo más grande a veces que siento yo que hay en la industria es que cuando ya entras a un proyecto a resolver, ¿cierto? Porque, bueno, las primeras 8 horas, como tenemos ahorita en el de Masterizando Ari Flutter, las primeras 8 horas pues, son relativamente sencillas, fáciles. Después de esas vienen como 20, 30 horas que se traducen a su vez como en muchos días y muchas jornadas de trabajo, ¿cierto? En las cuales tenemos que resolver. Y cuando estamos resolviendo hay un camino importante y es, bueno, resuelvo ya esta solución que tengo en el momento de la forma en la que sé, o de pronto tengo el tiempo para investigar y para probar esa solución que yo creo, ¿cierto? Y ahí, en esa dicotomía, es donde realmente se va puliendo el desarrollador, porque, bueno, yo puedo resolver como sé en este momento y puede que sea una solución aceptable a nivel de la industria, pero llegar a la solución óptima es a lo que debemos siempre apuntar y generalmente a veces en los proyectos es difícil esa situación. ¿Por qué? Pues porque el PO lo que quiere es, necesitamos resolver ya, ¿cierto? Entonces, bueno, desde ese punto de vista yo creo que ese sería como mi visión. He visto crecer a muchos, genial desde que empezaron. Estoy muy orgulloso porque ellos llegaron casi que desde ceros y han crecido muchísimo. Y a nivel de la industria vemos todos los días también cómo van creciendo las personas. Entonces me parece que futuro hay y que la curva de aprendizaje como todo en Flutter para mejorar como desarrolladores, pues es lo suficientemente suave y se va poniendo más complicada de una forma tal en la que podemos ser y podemos desarrollarnos profesionalmente. Me gustaría, ahí sí, por último, cederle la palabra a Jimena y que de pronto nos cuente también su perspectiva. Ella también que venía desde ceros hasta ese aceleramiento que ha tenido con respecto a Flutter como tal. Bueno, mi historia con Flutter fue que yo salí de la U y la verdad mientras estuve en la U no tuve idea de lo que era Flutter porque a mí me enseñaron mobile en Java con Android. Pero justo salió esta oferta de practicante para Pragma y era para Flutter, entonces estuve leyendo un poco y la verdad me llamó bastante la atención. Y cuando entré pues yo estaba en nada, en cero completamente. Y el primer contacto que tuve con el código para mí fue bastante fácil de entender, o sea, sin una base tan técnica, era algo fácil de leer, porque incluso los mismos chicos me decían, es como un rompecabezas que puedes ir armando. Y me acuerdo que en las sesiones que tuve con Dolph cuando todavía estaba iniciando, iba más o menos viendo cómo se iba armando de acuerdo a los widgets y cómo era todo un widget y siempre repetíamos todo es un widget en Flutter y cosas así. Entonces, pues, el aprendizaje para mí, ha sido fácil de absorber. Sin embargo, siempre hay cosas nuevas que Flutter se está actualizando y yo siento que eso hace que uno mantenga esas ganas de seguir planteándose nuevas metas, nuevos objetivos, ¿no? Así como también los nuevos retos que ofrecen las actualizaciones que saca Flutter, ¿no? Y bueno, yo la verdad sí veo un camino prometedor en el desarrollo profesional con este framework, en donde me gustaría seguir aprendiendo, seguir viendo qué cosas más se van a poder lograr aparte de las que ya hacemos ahora, ¿no? Entonces es esa curiosidad que me despierta, que me hace sentir muy a gusto con lo que estoy aprendiendo. Y bueno, como ya estamos hablando de este tema, quisiéramos entonces preguntarles cuáles son algunos de los desafíos más significativos que enfrentamos los desarrolladores al trabajar con Flutter y cómo es que se pueden superar estos obstáculos.
bueno, si me lo permiten, pues más que decirlo de forma general, lo diría desde mi propia experiencia. O sea, lo que más se me dificultó al comenzar, bueno, no al comenzar, sino al saber lo grande que era un desarrollo con Flutter, fue el momento de pragmar esto, o sea, si diseñar o implementar una buena arquitectura en el código. Y siguiendo pues en base a lo que los compañeros dicen, o sea, cuando yo comencé, todo era básicamente un rompecabezas. Ahí, bueno, esto va aquí, voy pegando y ahí va saliendo poco a poco. Pero ya cuando entro a una empresa que veo que desarrollo con alguien más, es como que, ok, no puedo hacer lo que yo quiera aquí, tengo que seguir una estructura, tengo que empezar a mirar cuáles son los estándares. Y fue el migrar de esa percepción subjetiva que tenía del desarrollo a una forma de desarrollar en conjunto y más estructurada. Entonces siento que fue lo más difícil de mi parte, aprender, establecer una arquitectura, aprenderla y de ahí para allá pues seguir integrando y aprendiendo cual sea la que se implemente en un proyecto. Me parece muy interesante lo que dijo Julio, y yo creo que eso es un poquito madurar como desarrollador, digo yo, ¿cierto? Porque es que no es tanto Flutter ahí, sino que también es vernos desde el ámbito del desarrollo. Precisamente era uno de los errores que yo cometía y pude corregir con la ayuda de Albert a mis inicios, y fue una cosa que hoy como mentor trato pues como de afianzar ese conocimiento en otros compañeros. Precisamente pasa mucho de que pues se les pone algún reto, me muestran un proyecto y yo, no, esto no está bien estructurado. Es que dicen, no, pues que yo intenté aplicar y tal cosa y Flutter lo permite así. Yo, pues que Flutter permite prácticamente cualquier cosa, ¿cierto? Ya va más allá de la arquitectura limpia que es independiente del lenguaje de programación, el clean code que es independiente, ¿cierto? Principios sólidos que no deben tomarse a rajatabla, pero que debe uno intentar aplicarlos en mayor medida. O sea, son detalles que nos han hecho mejor desarrollador. Entonces, claro, al inicio uno le dicen, ves que Flutter permite que tú de manera dinámica, fácil, sencilla, escribas unas líneas de código y puedas ver en tu aplicativo, en tu celular, en tu emulador, cómo se va construyendo la aplicación. Y claro, Flutter no miente, te lo permite, pero más allá de eso es cuáles son esas buenas prácticas que manejamos como desarrolladores. Entonces, claro, se vuelve un desafío si empiezas directamente en Flutter, entender mucho el tema de la reestructuración, dado que precisamente Flutter te permite hacer cualquier cosa, ¿cierto? Te permite tener una clase dentro de una variable, entonces imagínense, ¿cierto? Son cosas que claro, que aprende. Yo diría que desafíos de trabajar con Flutter, está mucho el tema de las migraciones, ¿cierto? Como decíamos, Flutter está en crecimiento. Flutter está sacando cada vez versiones con cambios estructurales de componentes y demás que precisamente son para una oportunidad de mejora dentro del mismo framework. Pero claro, cuando ya tienes un proyecto de Flutter construido, cambiar una versión es algo que hace que a través de Breaking Change te estalle la aplicación, te ponga el pantallazo rojo de Flutter, el miedoso, ¿cierto? Que uno no sabe cómo corregir una, jue madre, a ver, a leer la consola. Y si hay algo que se le dificulta a un desarrollador de Flutter, es leer un error en la consola. Yo creo que eso es muy difícil. Uno empiece a leer que el render, que el tal cosa, que lo otro, hasta poder llegar al error, es algo que nos identificamos, yo creo que todos los desarrolladores de Flutter. Y es un desafío, entonces, pues básicamente esa transformación a veces de cambiar de versiones, de entender un poco el tema de errores. Y ojo, no es porque Flutter nos dé mal los errores, sino porque es que muchas veces no nos acostumbramos a cómo
mantener ese manejo de excepciones que nos da Flutter, cómo controlar el manejo de excepciones para entender mucho mejor, ¿cierto? Muchas veces no utilizamos el Data Analyzer, no utilizamos el Inspector, todas estas herramientas que nos proveen para precisamente trabajar mucho mejor en Flutter. Un desafío aún más importante, precisamente Flutter nos permite hacer cualquier cosa, por lo tanto, la mayoría de las personas que desarrollamos en Flutter muchas veces desarrollamos sin fijarnos en la eficiencia que tiene nuestra aplicación. Ponemos componentes por poner y es que así me funciona y se me ve bonito, entonces dejamos de lado qué tan óptima está siendo mi aplicación en la reconstrucción de widgets, componentes y demás. Entonces, ¿cómo enfrentar estos obstáculos? Yo creo que es mantener un estudio y práctica activa, ¿cierto? Aprender de pronto a usar mejor las herramientas que nos proveen los diferentes entornos de desarrollo que tiene Flutter. De pronto apoyarnos más en comunidades como Somos Aleteo, así que síganos en YouTube y vean nuestros videos para que aprendan cómo no caer en estos errorcitos, ¿cierto? Cómo tener buenas prácticas. Entonces yo creo que los desafíos, cómo superar esos obstáculos a los que nos enfrentamos en Flutter, es una constante preparación, el mejor uso de herramientas y sobre todo, pero muy sobre todo, aprender a leer los errores de Flutter, ¿sí? No sé, John, ¿qué ibas a decir? Sí, de hecho, acá un pequeño paréntesis de la sesión. Quiero proponer que hagamos una charla desde Somos Aleteo de manejo de errores en Flutter. Cómo leerlos correctamente, cómo usar estas herramientas que nos estaba diciendo Dolph para que esto no sea como decía, el desarrollador de Flutter no entiende bien la consola, le da miedo leer la consola. ¿Cómo hacemos para que eso sea más amigable para nosotros? Debería proponer una charla ahí, Dolph, para que la dé y nos muestre cómo deberíamos de leer la consola. Entonces, bueno, no, aquí ya volviendo al tema, ya que se nos está agotando el tiempo, vamos entonces con esta última pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Mirando hacia el futuro, ya hemos hablado del pasado, de la trayectoria, de cómo nos hemos visto nosotros, cómo nos vemos en Flutter, todo lo que hemos hablado. Mirando entonces hacia el futuro, ¿cuáles son las oportunidades y riesgos que podrían definir el rol de Flutter en el desarrollo de aplicaciones para la próxima década? Veámoslo ya no tan inmediato, que es que Flutter está evolucionando y saca componentes, no, veámoslo, parémonos de acá a 10 años, o qué ha hecho, o qué ha dejado de hacer, o cómo se lo imaginan. Vuelvo a repetir, entonces, si miramos hacia el futuro, ¿cuáles son esas oportunidades que Flutter y riesgos, como lo quieran ver, que podrían definir el rol de Flutter? ¿Cómo Flutter está interviniendo, tanto creando oportunidades o como generando de pronto alguna especie de riesgo en las aplicaciones en la próxima década? Y pensemos en aplicaciones, no como aplicaciones mobile, porque si lo vamos a ver más adelante, acordémonos que Flutter está pensado como crear aplicaciones para cualquier tipo de pantalla. Entonces, pensémoslo de esa manera. Bien, quiero dar la introducción ahí, con unos pocos punticos claves, y en ese sentido está muy bien, ¿cierto? Pues yo lo veo muy sólido, es decir, ya lo han mencionado aquí, sobre todo ahorita Dolph, en la parte de la expansión multiplataforma, ¿cierto? Ya tenemos web, tenemos escritorios, y cuando hablamos de escritorios no solo es, por ejemplo, en la plataforma Windows, sino también tenemos iOS, tenemos una vasta gama de dispositivos, tenemos el Internet de las cosas, neveras, aspiradoras, o sea, Flutter es el Doom de los frameworks para desarrollar UI, ¿cierto? Porque lo vamos a ver corriendo, yo creo que hasta en dispositivos, hasta en pruebas de embarazo, que es el tópico más importante en lo que han corrido Doom, ¿cierto? Las grandes empresas se están subiendo al carrito de Flutter cada vez más, sobre todo, por ejemplo, en el sector financiero, en el que lo hemos visto que primero entró de forma tímida,
aunque Nubank, que es uno de los pioneros en implementar Flutter, pues es del sector finanzas, ¿cierto? Pero digamos que ya los bancos más tradicionales también ya se están subiendo a la onda de Flutter porque nos permite tener una base de código reutilizable, ¿sí? Bueno, ahí hay una polémica interesante que hay que luego tocar, que va mucho de la mano de lo que acaban de decir de la consola de comandos, pero digamos que lo interesante es que tenemos, para este tipo de empresas grandes, tenemos kioscos digitales, ¿cierto? Uno va al supermercado, por ejemplo, y ya te puedes encontrar unos kioscos digitales que te ayudan a atenderte. Tenemos autocajeros, tenemos la página web, tenemos la aplicación web, la aplicación mobile, perdón. Tenemos la aplicación de escritorio. Entonces, si se dan cuenta, ya la necesidad está creada. Entonces, hacia futuro, esa expansión multiplataforma, considero yo, se va a consolidar. Esa adopción por las grandes empresas precisamente también se va a dar en torno a esto. La introducción con las tecnologías emergentes, tipo Oculus, tipo una serie de wearables también que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, los drones FPV, los HUDs que podemos hacer. Entonces hay una serie de situaciones que efectivamente en esa expansión multiplataforma nos van a permitir llegar más allá. Y el soporte de la comunidad del ecosistema, se promueve mucho estos espacios. Nosotros como comunidad, o sea, lo interesante no es que una empresa nos esté obligando a hacer esto, sino que pues nos han permitido, nos han brindado el espacio. Muchísimas gracias también a nuestros patrocinadores en ese sentido por brindarnos este espacio para poder permitir este conversatorio. Y adicionalmente a eso, pues obviamente grandes marcas como Google también promueven mucho a través de sus Google Developers Groups y sus Google Developer Experts, pues el fomentar y el comentar todas estas tecnologías, ¿cierto? Como riesgos, yo diría que hay una competencia y las comparaciones, ¿sí? Hoy, si algo ha retrasado la industria y el desarrollo de Flutter es la bendita comparación. Vean, conozco de primera mano, no voy a decir nombres, pero conozco proyectos que por la bendita comparativa se fueron a dar el camino por Kotlin multiplataforma, por ejemplo. Entiendo que hay proyectos, o sea, hay necesidades como las que mencionó ahorita Julio, que tenemos un proyecto que hemos desarrollado enteramente en Kotlin. Pues en nuestro camino más lógico es pasémonos, démonos la vuelta por Kotlin multiplataforma, ¿cierto? Pero si yo tengo un espagueti de código en Android y tengo un espagueti de código en iOS y tengo un espagueti de código en la web, pues pasarme a Kotlin multiplataforma, por nombrar alguno en ese momento, ¿cierto? Pues no va a ser beneficioso para mí porque voy a empezar de ceros, voy a armar otro espagueti en Kotlin multiplataforma y pues al final sí, hasta cierto punto puedo avanzar ahí. Entonces no va a ser beneficioso. Entonces, esa competencia que es buena, en muchos casos, más que la competencia, las comparaciones, ¿cierto? De, ay, es que Flutter sí será mejor que React Native. Bueno, hasta que no pasamos 6 meses haciendo pruebas de rendimiento y revisando, porque aún así, la ventaja que tiene Flutter, a mi parecer, por sobre React Native, no está en su rendimiento, realmente está en el cómo implementamos los widgets. Yo no necesito ser un experto en Dart como tal para resolver ciertas minucias o particulares del framework, como si nos pasa con React Native. O sea, en React Native, yo en mi equipo debo tener a alguien que sea específico, experto en React, para algunas cosas muy puntuales de cómo funcionan ahí, ¿cierto? Y esas cosas puntuales, pues, florecen o salen a flote cuando estamos en los proyectos grandes. El rendimiento en plataformas no nativas, y esto también lo pongo como un riesgo, porque en unos pocos años todo el ecosistema de Google, y se acordarán de mí, va a estar montado sobre Flutter. Ya hoy lo mencionaron con Google Earth, pero si vemos, por ejemplo, el YouTube Studio y todo el ecosistema que ahorita está transversal con Material 3, en la actualización del año pasado y que hemos venido trabajando hasta ahora, de cómo se implementa Material 3 con Flutter, es porque vamos hacia allá, o sea, porque ya Google está pensando en definitivamente subirse por completo al carrito de Flutter como tal, ¿cierto? Y eso también lo veo como un riesgo, esa dependencia de Google. Vean, hace poquito Google ejecutó, y ojo con lo que estoy diciendo, ¿no?
Google ejecutó un cronograma de despidos que tenía anunciado desde el año pasado. Pero pues nos gusta mucho hablar y hablar y hablar a veces desde las comunidades, el pique, el rifirrafe, y nos llevó a que proyectos grandes incluso despidieran a su equipo de Flutter, que porque ya Flutter se había acabado. Tanto es así que algunos youtubers importantes de la comunidad pues salieron a clarificar, entre ellos Wayne Code y de la parte de Bancolombia, porque se forma una angustia de las corporaciones, porque no, si Google está haciendo esto y Google entonces es muy dado a matar sus proyectos, pues también va a matar a Google, ¿cierto? Y escuchaba yo cosas como por ejemplo comparativas con Fuchsia, y aunque si bien Flutter sí estaba diseñado para hacer aplicaciones en Fuchsia OS, Fuchsia nunca fue planteado como el proyecto que se mostraba ahí de, no, es que no avanzó nunca y no, Fuchsia tú lo puedes tomar y hacer lo que tú quieras con Fuchsia porque precisamente es open source, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, la dependencia con Google es compleja porque aunque Google o Alphabet en este momento ya es un monstruo en la industria tecnológica, pues esa fama, ¿cierto? Cría fama y échate a dormir, pues ellos tienen una fama un poco compleja en ese sentido. Y las acciones que toman, al ser los líderes del repositorio, pues de una u otra forma afectan, a mi modo de ver, también como un riesgo desde el punto de vista en el futuro de Flutter. Y la curva de aprendizaje, bien lo hablábamos ahorita, con que era logarítmica. Entonces, cuando vamos avanzando en partes más complejas, es decir, en la web, cuando ya lo vivimos, nosotros los que pasamos de ser juniors o de ser super trainee o en entrenamiento a ser profesionales, por ejemplo, en sistemas basados en web. Cuando digo basados en web, dice HTML, JavaScript y CSS. Digamos que con el tiempo era muy lineal que tú podías pasar, convertirte de junior, luego de junior saltar a advance, luego de advance ser un senior, después de senior masterizarte, ¿cierto? Y aunque aún hoy en día suceden muchos chascarrillos con JavaScript, pues un senior o un máster en JavaScript no es que se enfrente a situaciones complejas como lo que sí pasa en Flutter. O sea, es decir, en Flutter yo paso de trainee a junior en muy poquito tiempo. En un mes, yo creo. Bueno, voy a ser tan optimistas como algunos de nuestros PEO. En 8 días ya estás haciendo un hola mundo y ya puedes ponerlo a hacer pantalla, ¿cierto? En un mes, más o menos, en 2 meses o en 3 meses, y Jimena y John Harold me podrán interrumpir ahí, yo los estoy considerando en que ya te puedes ir a enfrentar a esos retos un poquito más pesados, ¿cierto? Y luego pasar de ahí a un advance, pues fácilmente te puede tomar un año de estar resolviendo y haciendo cosas. Y así en lo que vamos avanzando, cada vez es mucho más complejo. Entonces, si bien es algo interesante, también podría ser un riesgo, porque pues precisamente ya cuando vamos a hablar de concurrencias muy avanzadas y de unas chocolocunas más divertidas desde el punto de vista mental, una generación de voids, por ejemplo, que ahorita se vienen retos interesantes con estas pruebas de WASM que estamos haciendo, de WebAssembly. En mi modo particular de ver la situación, ese es un riesgo. Ahora, no todos los seniors de la industria, no todos los líderes técnicos se acomodan a esta visión de Flutter. Entonces, para ellos es difícil comprender, ¿sí? Porque ellos no estudian de pronto todo Flutter, sino que dirigen un equipo técnico y eso es lo riesgoso. Que ellos a veces no comprenden, o como líderes tenemos una responsabilidad muy grande y es permitir estos espacios y permitir el tiempo para que precisamente nuestros desarrolladores vayan aprendiendo también a la medida que van implementando las soluciones. Entonces es un riesgo grande, como cada vez se requiere más tiempo y más experimentación y enfrentarse a retos más complejos, pues entonces ustedes saben que desde el punto de vista de negocio es un numerito de, bueno, ¿cuántas tareas resolviste? Ah, bien, si resolviste las 3 tareas estás bien, si no, pues es complicado. Entonces, el riesgo a crecer, a esa curva de aprendizaje tan compleja, a masterizarte,
es complejo. ¿Vale la pena? Vale la pena, se los garantizo. Pero yo lo veo en ese momento como un riesgo como tal también. Entonces, ese sería como mi resumen entre las oportunidades hacia el futuro y los riesgos. Que los riesgos finalmente se transforman en oportunidades, ¿cierto? Si mi riesgo es que eso, pues se transforma en una oportunidad de capacitar todavía más al equipo y que el equipo se sienta contento de no caer en un espacio repetitivo. Si tienes algo más que decir antes de irte. No, ya los tengo que dejar. Igual decir, muy interesante pues la charlita que hemos tenido pues, hasta ahora. Espero pues ustedes tengan ahí el tiempito de continuarla y seguir detallando más cositas. No me perderé para nada el estreno para terminar de ver esos detalles que de pronto quedaron. Y obviamente estaré muy activo en los comentarios alegando. Así que nada, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, ya con las participaciones que hemos tenido el día de hoy, como para ir concluyendo el espacio, ¿no? Podemos darnos cuenta de que Flutter tiene un enfoque en el rendimiento, ¿no? Así como que también ofrece una consistencia entre esas plataformas, la eficiencia de los recursos, que hace que se posicione ventajosamente frente a otros frameworks, ¿no? Que son específicos quizá para cada plataforma. Asimismo, también nos ofrece una robusta comunidad con recursos abundantes, un apoyo continuo de Google, que pues nos va a proporcionar una sólida base para poder superar cualquier obstáculo que se nos pueda presentar y poder aprovechar al máximo sus capacidades, ¿no? Y también pues recalcar que Flutter está bien posicionado para jugar un papel importante en lo que es el desarrollo de aplicaciones, gracias a su constante y continua innovación y el sólido respaldo que justo mencionamos que tiene de Google. Entonces, pues, ha sido un espacio muy interesante, muy enriquecedor, que nos ha dejado muchas lecciones, muchos aprendizajes y ha sido una retroalimentación bastante positiva de lo que hemos venido trabajando, de qué es lo que esperamos y qué es lo que le vemos a Flutter, ¿no? Entonces, no sé, John, si quizá quisieras añadir unas palabras de despedida. Sí, Jimé, claro, gracias. Es una bonita reflexión. Realmente las conclusiones que nos está dando Jimé es que de todo lo que hemos hablado de los pros y contras, igual quedamos con un sabor bonito, quedamos con un sabor dulce, sabemos que estamos por buen camino, no quedamos como que, ¿será que sí, será que no? No, sabemos que no todo es perfecto, no todo es bonito, pero qué bueno estar en este proceso. Entonces nosotros en este momento somos desarrolladores Flutter o usamos Flutter y estamos siendo parte de este proceso de crecimiento de la tecnología. Vamos a ver qué pasa en un futuro, como decía Adolf, que más que desarrolladores Flutter somos desarrolladores, y es correcto. Pero mientras estemos en este amplio espectro de Flutter y todo lo que puede ofrecer, sé que nos gusta mucho la tecnología y vamos a estar en ella. Entonces, ya como para terminar el espacio, quiero darle las gracias a todos los que están, a los que nos van a ver en diferido. Si tienen alguna otra pregunta o quieren responder alguna de las que hicimos, bienvenidos, ahí podemos formar un debate. Recuerden que es en @somosaleteo en YouTube, para que nos sigan, ahí pueden ver todo lo que hemos hablado de animaciones, del uso correcto de llaves, del performance, de temas de accesibilidad, hemos hablado de un montón de cosas y vienen todavía mucho más. Entonces, darle las gracias a todos nuestros queridos ponentes, por así decirlo, de las respuestas. Y bueno, eso es todo. Nos vemos entonces dentro de 8 días, ya que recuerden, en YouTube cada viernes a las 4 de la tarde tenemos un nuevo video. Entonces, eso es todo por nuestro lado y nos vemos. Y con ustedes, Jimena Leiva. No, yo no parece un rockero. Tiene que meter sabor. Va a ser un intro aquí con la guitarra y arrancamos entonces. También, ¿por qué no? Listo, Algo listo. como, hola, buenas, bueno, vamos el día de hoy a presentar esta maravillosa expo, en la cual vamos a hablar un poco de Flutter, de lo que son
la trayectoria y un poco de la expansión de Flutter para cubrir un poco el desarrollo mobile, web y de escritorio. Así que no se lo pierdan. Perfecto.